A continuación, el doctor Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días a todos, doctor Miguel Fernández, doctor Alejandro Castañeda. Muchísimas gracias por la invitación a ANDEC a este foro, y en primer lugar quiero manifestarles un saludo muy especial de parte del señor ministro Germán Arce Zapata, quien por compromisos en el Congreso de la República que no puede eludir, no pudo acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, antes de hablar de referirme a los diferentes temas que se ha planteado en la instalación por parte de Luis Miguel, quiero iniciar diciéndoles que efectivamente en el Gobierno Nacional identificamos que las crisis generan oportunidades. Yo creo que esto el sector eléctrico ya lo ha vivido en el pasado, no en la misma profundidad de la crisis como se vivió en el año 91-92, pero esta no es la primera vez que el sector eléctrico enfrenta retos importantes de cambios, de ajustes, de acomodarse a las situaciones cambiantes que van exigiendo el entorno. Cuando hablo de situaciones cambiantes que exige el entorno, por supuesto pasamos por los temas que llevaron a esta profunda crisis o a esta segunda, digamos, situación extrema de estrechez para la oferta del sector eléctrico, que como bien lo señala Luis Miguel en sus palabras, debe llevarnos a pensar no en la forma en que trataron de estigmatizar al sector como un sector que no estaba preparado, sino por el contrario de mostrar todas las bondades que tiene nuestro sector, de mirar hacia el interior qué es necesario ajustar y de tomar las acciones correspondientes para que estas situaciones, cuando se vuelvan a presentar, porque seguramente vamos a tener situaciones de estrechez nuevamente, pues no vuelvan a llevarnos a situaciones de riesgo en el abastecimiento. Recientemente alguien hacía una reflexión en un foro en el que estábamos, en donde decía: en Colombia pueden fallar muchos servicios, pero el de energía eléctrica se volvió cero falla. El de energía eléctrica, la tolerancia a la interrupción del servicio es prácticamente nula. Y eso es un reto que tenemos que vivir también desde el sector. Si esa es la cultura que hay en el país frente al riesgo de en eventuales situaciones tener desabastecimientos momentáneos, pues tenemos que afrontar ese reto y responderle al país en la manera adecuada. Eso como primer punto. Entonces, para reiterar, en estas situaciones que se vivieron aparecen múltiples oportunidades, y hay oportunidades que se manifiestan desde el punto de vista de revisión normativa. Claro, se han señalado diferentes aspectos que es necesario revisar en la regulación y muy probablemente incluso en las definiciones de política. Y cuando hablamos de incluso en las definiciones de política es porque uno de los elementos que tenemos que pensar, tenemos que revisar detalladamente, son las señales de expansión. Bien lo señalan, no solamente revisar si el cargo por confiabilidad sigue siendo la herramienta exclusiva para dar señales de expansión, o si se requieren elementos adicionales que permitan financiar adecuadamente los proyectos, dándoles unos elementos adicionales de cobertura de riesgo para efectos de poder conseguir recursos a nivel nacional e internacional para el desarrollo de los mismos. En ese sentido, entonces, aparecen grandes retos cuando estamos hablando de la expansión. El regulatorio, las señales que se requieren para que los proyectos sean, desde el punto de vista financiero, que logren ese cierre financiero que permitan la construcción de los proyectos. Pero hoy en día
el país está enfrentando grandes retos en otros aspectos que también nos tienen que llevar a pensar cómo va a ser nuestra expansión a futuro. Retos sociales. Nada menos ayer asistí a una reunión donde se planteaba cómo ya hay organizaciones que están señalando de desplazamiento forzado por el desarrollo de proyectos mineroenergéticos en el país a las empresas del sector mineroenergético. Y eso no es un asunto menor, porque cuando vamos a hablar de desarrollo para cualquier actividad que tenga que ver con producción de energía, hidroelectricidad, renovables no convencionales tipo solar, eólico, vamos a, por supuesto, térmicas, y no nos quedemos en la ubicación de la planta únicamente, sino en lo que se requiere para poder lograr los insumos para que esas plantas generen carbón, gas, combustibles líquidos, lo que necesitemos. Estamos enfrentando grandes retos sociales. Hay dificultades en la minería, hay dificultades en las actividades extractivas de hidrocarburos, hay dificultades entonces ahora para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Entonces tenemos que pensar integralmente en que esto es un problema que tiene que resolver el país, tiene que dar las señales adecuadas de expansión y tenemos que proponernos metas a nivel de uso de tecnologías que sean sustentables para el país, que sean económicamente viables y que nos permitan que se desarrollen en el mediano y largo plazo para garantizar que la energía se va a tener disponible. Por supuesto, también aparecen retos ambientales. El compromiso adquirido por el país en el tema de COP21 nos lleva a pensar cómo debe ser nuestra matriz energética a futuro. Pero ojo, no pensemos solamente en cómo nos vamos a expandir, también tenemos que pensar nuestro parque generador que está hoy instalado, cómo vamos a lograr que sea mucho más eficiente en términos de emisiones, lo que por supuesto nos lleva a ser más competitivo y más productivo. Entonces, no solamente pensemos en que el cumplimiento de las metas de COP21 va a ser inclusión de renovables o descartar, como algunos lo proponen, de la matriz energética futura, de la expansión, cierto tipo de tecnologías que puedan ser emisoras. No, tenemos que pensar es cómo ajustamos nuestra matriz energética, particularmente el sector eléctrico, a esos compromisos que se adquirieron para cumplir en el largo plazo, que realmente de largo es cuestionable, eso está a la vuelta de la esquina. 14 años para cumplir esas metas prácticamente son nada en términos de nuestro sistema. Cuando hablamos del desarrollo de proyectos que pueden tardar hoy en día 6, 7 años, 15 años está a la vuelta de la esquina. Entonces esas decisiones las tenemos que tomar con claridad de qué es lo que necesitamos, como país para el cumplimiento de esos compromisos, pero qué es lo que necesitamos como sociedad para el desarrollo, para la utilización adecuada de los recursos de que dispone el país y para que demos unas señales económicas estables en el mediano y largo plazo. No podemos pensar exclusivamente en una de las variables que inciden en la definición de los proyectos de expansión. Tenemos que mirarlo integralmente y cuando hablamos de integralmente, por supuesto, pasamos por aspectos adicionales que nos pueden ofrecer otras tecnologías y, por supuesto, un elemento muy importante que sigue estando presente cuando se habla de expansión, que por supuesto es cómo vamos a garantizar, como ya les decía al principio, que la energía va a estar disponible para todos los colombianos en los niveles de confiabilidad que se exigen hoy en día al sector eléctrico colombiano. Entonces ahí me parece muy importante los temas que se han planteado dentro de la agenda de hoy, qué está pasando a nivel de desarrollo tecnológico en el mundo para tecnologías que utilizan insumos como el carbón. No solamente, insisto, para las nuevas plantas, sino para lo que hoy tenemos, qué posibilidad hay de recambio tecnológico que permita ser más eficientes en términos de emisiones y, por supuesto, darle espacio a que aparezca expansión que nos siga brindando confiabilidad en forma eficiente.
Por supuesto, el tema de renovables. Colombia cuenta con grandes recursos, eso creo que no es necesario estarlo reiterando en todos los foros especializados como este, porque aquí el 99% de las personas que están acá sentadas creo que ya han escuchado todas las bondades que tenemos como país en términos de disponibilidad de recursos para generación con renovables no convencionales, recursos renovables no convencionales. Pero debemos entonces mirar qué retos exige el mercado, este tipo de tecnologías para la regulación. Y hablé de aspectos de expansión, pero por supuesto también el gobierno nacional está revisando qué ajustes son necesarios para que cuando ese tipo de recursos renovables no convencionales, que tienen unas características especiales de operación por la naturaleza misma de los recursos, por los desarrollos tecnológicos que se han dado hasta la fecha, que tienen cierta variabilidad en el tiempo, alguna intermitencia, cada vez, digamos, manejada de una forma más óptima por los desarrollos tecnológicos, pero que sigue siendo una variable importante a la hora de diseñar los mercados, pues cómo va a ser la incorporación de estos temas en nuestro sistema eléctrico colombiano. La forma en que se van a optimizar los despachos en presencia de estos recursos y otra serie de elementos que se requieren revisar desde la operación, la parte comercial y por supuesto todo el impacto que tiene esto en otras variables del mercado. Eso entonces es también en materia de estudio, tanto en temas de expansión como en los temas de mercado. El gobierno viene trabajando en diferentes frentes, el gobierno nacional como un todo, se han adelantado algunos estudios por parte de Planeación Nacional, el Ministerio de Minas y la CREC vienen realizando otros estudios adicionales, algunos gremios sabemos que también están desarrollando sus propuestas para presentarlas, incluso algunos ya han alcanzado a presentar documentos o preliminares de estas propuestas, que todos serán revisados, analizados a la luz de los objetivos que debe perseguir el gobierno nacional para efectos de cumplir esas políticas que se diseñen o que se ajusten para que el país cuente con la energía que se requiere para nuestro desarrollo. Finalmente, dentro de esas revisiones de política, por supuesto está, y no puedo dejar de referirme a eso, el tema de planeación. Y vemos cómo desde la UNME estamos en los últimos años revisando los temas de una manera más integral. El gobierno nacional dio señales de política en el caso particular del mercado de gas el año pasado, cuando establece en un decreto la necesidad de que se identifiquen proyectos de infraestructura que garanticen el abastecimiento de la demanda en el mediano y largo plazo, pero que se diseñe un mecanismo por parte de la CREC que permita que esos proyectos efectivamente van a llegar a ser una realidad en nuestro sistema. Estoy hablando del Sistema Nacional de Transporte de Gas, estoy hablando de abastecimiento de gas, pero para eso no podemos apartarnos de las necesidades del sector eléctrico. Y ahí es una preocupación permanente saber cómo vamos a lograr que haya insumos más económicos para la generación de energía disponibles desde los diferentes sectores. Carbón en el tema minero, gas para efectos de atención de la demanda, no solamente la demanda residencial, industrial, que es muy importante, sino también para esas situaciones de coyuntura en donde el sector de gas se ve estresado también a su nivel máximo, y pues cómo va a responder el país frente a todas estas necesidades. Miremos que todos los sectores se interconectan de alguna manera, todos inciden como insumo o como digamos necesidad de tener una complementariedad entre los diferentes sectores, y eso pues lo estamos tratando de evidenciar cada día más en los análisis que se hacen desde la planeación. Por eso entonces seguiremos dando este tipo de señales más integrales, estos análisis que cada vez se vuelven más complejos, no solamente por el trabajo entre los subsectores, minería, hidrocarburos, energía eléctrica, sino también porque hay desarrollos tecnológicos nuevos
en cada uno de sus subsectores que van permitiendo complementar los sistemas de mejor forma para lograr una respuesta que esperamos sea la más adecuada en el mediano y largo plazo. Para finalizar, quiero referirme muy brevemente al tema de la meta que se ha planteado el Gobierno Nacional como parte de la agenda que esperamos cumplir para el tema de posconflicto. Es un tema claro, el compromiso que tienen todas las dependencias del Gobierno Nacional para que una vez se logren los acuerdos de paz, como esperamos todos, y concluya este proceso que se lleva a cabo de negociación, pues el país enfrenta un reto muy importante, y es que la paz se haga realidad llegando a cada uno de los rincones del país en donde se ha tenido mayores dificultades en estos temas de conflicto. La campaña Paz a la Corriente es la materialización de la meta que se ha puesto el Ministerio de Minas y Energía de aumentar la cobertura a por lo menos 173.000 nuevos hogares. En eso estamos trabajando en diferentes frentes. Como ustedes bien lo han sabido, la UME, el Ministerio, el IPSE han venido trabajando conjuntamente en la estructuración de proyectos que lleven a la expansión de cobertura y particularmente con un piloto para 2 regiones del país. Próximamente, estamos hablando entre esta semana y la que viene, estaremos ya poniendo a disposición de todos los interesados los primeros documentos borrador para la discusión de cómo sería el esquema que se plantea para estas soluciones de expansión de cobertura. Por supuesto, se sigue también en la reglamentación de los aspectos que se requieren para garantizar esa expansión de cobertura con el apoyo de los operadores de red, desde las regiones, con los alcaldes, con los diferentes interesados, para poder conseguir recursos para lograr esa expansión de cobertura, y este elemento que hemos venido diseñando en conjunto entre las 3 entidades del sector para efectos de garantizar la expansión de cobertura a todos los colombianos. Todos estos elementos hacen parte de esos logros que queremos realizar al final de este gobierno dentro de nuestra campaña Paz a la Corriente, y que estamos seguros que como sector vamos a responder de la mejor forma para que los colombianos podamos seguir teniendo cada vez más acceso a la energía en donde hoy no se tiene, y para los que hoy cuentan con la energía puedan seguir disfrutando de este servicio con calidad y con confiabilidad en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Por supuesto, los mensajes de urgencia con respecto a los diferentes puntos que han señalado, pues los estaremos mirando, particularmente en la situación de la revisión de lo que puede llegar a pasar si, digamos, frente a una posibilidad de hidrologías no muy altas durante el segundo semestre del año, que permitan recuperar adecuadamente los embalses y la reserva que tenemos para los diferentes eventos climáticos como el verano. Entonces estaremos seguramente a través de los diferentes espacios que se tienen de la regulación y demás, dando las señales oportunamente para efectos de cuáles van a ser las acciones, y pues dentro de ese marco dentro de esos estudios que se están realizando, contarles que la Comisión de Regulación informará en próximos días las fechas exactas, pero tiene previsto realizar un taller dentro de ese análisis que ha hecho o que viene haciendo con consultores especialistas de estos temas de mercados, de expansión, de señales de expansión, para efectos del estudio que se ha contratado con ellos. El taller está propuesto para la primera semana de octubre, como les digo,
se van a revisar no solamente aspectos de la expansión, sino aspectos de diseño de mercado, aspectos de mecanismos de contratación, una serie de elementos que se ha pedido a los consultores revisar y que la participación de la industria en estas discusiones es fundamental para que logremos entre todos una construcción del sector que necesitamos para cumplir con las metas de calidad y confiabilidad. Muchísimas gracias.